Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas agroforestales. Mi nombre es Laura Alejandra Peña. Bueno, primeramente vamos a hablar de qué es la agroforestería. Es donde se combina el uso de la tierra con especies leñosas o cultivos en una misma zona o en una misma parcela con una disposición cronológica y espacial determinada. Esto para tener un manejo adecuado de los recursos naturales, hacer un aprovechamiento de los servicios ambientales que tienen los bosques, para sustentar la producción agrícola y aumentar esos beneficios económicos, sociales y ambientales para el productor. Los sistemas agroforestales son multifuncionales porque nos van a brindar todos los beneficios socioculturales, ambientales, económicos, teniendo en cuenta también que son múltiples manifestaciones o formas existentes de esa agroforestería que se explicó y definió anteriormente. Vamos a hacer una clasificación funcional de los árboles. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su uso? Hay árboles que son maderables, los cuales se va a obtener a largo plazo, que va a ser aproximadamente mayor a 10 años. Entonces se puede recolectar en cualquier momento del año. Ese precio de la madera es estable para comercializarla y pues para explotarla. Van a tener árboles de servicio, que van a ser, digamos, árboles que nos generen sombra. Entonces, esos se utilizan con cultivos anuales y perennes pues, para combatir esa erosión también. Estos son podados de 3 a 24 meses. Hay árboles frutales que, bueno, obviamente cuyos productos principales van a ser los frutos, esos frutos comerciales, que pueden ser, un ejemplo, mandarina, naranja, muchos de estos árboles frutales, permitiendo también una economía al productor. Entonces, va a ser un beneficio económico, incluso también social y para él mismo, porque también puede ser para autoconsumo. Hay árboles forrajeros que proporcionan un suplemento nutricional de alta calidad, como un suplemento, como bien lo dice la palabra, para esos rumiantes o los animales que se encuentren ahí en la zona. Bueno, la mayoría son leguminosas porque son de fácil propagación y también tienen una característica especial que va a hacer que pues, van a ser capaces de filtrar nitrógeno al suelo. Y también hay árboles para leña. Entonces, hay diferentes especies que son como preferidas para esto y su ciclo de aprovechamiento es de aproximadamente de 2 a 5 años. ¿Cuáles son las ventajas de esa agroforestería o de implementar un sistema agroforestal? Digamos que la tasa de crecimiento del árbol individual de especies agroforestales puede ser mejor que las plantaciones en bloque, debido a que aquí hay un mayor espaciamiento. Cuando se asocia árboles con cultivos, se puede reducir la dispersión de enfermedades de los árboles porque hay una mayor diversidad en el área y entonces esto me permite que no sea tan fácil que se dispersen las enfermedades, las plagas, me permite una fácil detección, tratamiento, me va a generar un microclima cuando hay esa biodiversidad, entonces es de gran importancia. Y bueno, el manejo y la ganancia de los cultivos agrícolas puede reducir los pagos, bueno, reducir como los costos de establecimiento de los árboles, porque un manejo agrícola va a tener en cuenta la fertilización, en la limpieza del área. Entonces, si digamos, tenemos un sistema agroforestal, hacemos también aprovechamiento, puede ser de frutales y al mismo tiempo de un cultivo, vamos a tener dos beneficios, uno de los frutales en ciertas épocas y otro del cultivo también dependiendo de cuál sea. ¿Cuáles son las desventajas que se pueden presentar? Digamos que el valor comercial de los productos maderables se puede ver disminuido por una forma económica hiperramificada que puede desarrollar. Entonces, también los árboles maderables que están en sistemas agroforestales están más expuestos a las condiciones climáticas adversas, están más expuestos. Y también se puede presentar una competencia de los cultivos por el agua, la luz, los nutrientes. Entonces, puede presentarse una fase de crecimiento y sobrevivencia un poco más baja. Entonces, es importante que haya esa diversidad de especies, tener en claro
de cada especie, cuánto consume, qué consume, cuáles son sus características cuando implementemos un sistema agroforestal, porque podemos tener una completa visualización y un panorama de la zona en donde estamos cultivando. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de estos sistemas agroforestales? Que me permite, me da una diversificación de la producción, me promueve una mayor estabilidad socioeconómica, porque voy a tener varios cultivos que puedo aprovechar en el año, no me voy a quedar, solamente tengo este cultivo, solo se produce en esta época, no, tengo más variedad, tengo más diversificación, entonces me va a permitir también una estabilidad socioeconómica. Me ayuda a la conservación del agua, a la conservación de la misma biodiversidad, porque muchos animalitos van a vivir, digamos, en esos árboles, en esas zonas, control de arbences o maleza, protección de los suelos contra la erosión y la degradación, reciclaje de nutrientes, captura de dióxido de carbono, sostenibilidad de los componentes agrícolas y forestales. Tiene muchos beneficios tanto de biodiversidad, ambientales, como económicos y sociales. Porque me va a generar, digamos, también un mejoramiento del microclima de la zona. Es importante, me va a mejorar todos los aspectos, económico, social y ambiental ante todo. Bueno, ¿cuál es la etapa de la planificación agroforestal? Vamos a tener una preparación, segundo un diagnóstico y tercero un diseño agroforestal. En la preparación se van a seleccionar las zonas, la finca, se van a observar cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas de ese lugar, cuáles son las oportunidades, y se va a hacer una planificación del uso de esa tierra, analizando la información pues para poder implementar el sistema agroforestal. Entonces se va a tener un diagnóstico, el segundo paso, en donde se va a tener en cuenta la parte agroforestal, social, económica, física, la biofísica, la financiera, que es muy importante, la biológica, esas características químico-físicas del suelo. La vamos a tener aquí en cuenta en el diagnóstico. Y para el diseño agroforestal vamos a tener en cuenta lo que observamos en la preparación y lo que tenemos en el diagnóstico. Para implementar un diseño agroforestal que sea adecuado para esa zona, que sea óptimo y para el objetivo que lo queremos. Entonces pueden ser sistemas agrosilvoculturales, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales especiales, podemos para la agroforestería, vamos a definir qué sistema es el que se me va a adaptar, cuál es el mejor, teniendo en cuenta todas las condiciones sociales, ambientales, físicas, cuál es el que mejor se me adapta y también teniendo en cuenta la necesidad, la oportunidad del área y para qué el productor quiere también, cuál es su objetivo. Es importante también, importancia tener en cuenta lo que nos diga el productor, que se ha implementado en esta zona, si ya se tenían cultivos, si ya se tenían, vamos a sobre eso hacer el SAP, no cortar todo, hacerlo de cero, no, sino mirar cuál es la mejor manera de implementarlo, si ya se tenían cultivos, si ya se tenían unas dinámicas establecidas, vamos a intentar mejorarlas, hacerlo más óptimo, pero tener en cuenta todo, lo que ya estaba en el tiempo y también pues su diagnóstico físico y biofísico. Bueno, para el establecimiento del sistema agroforestal vamos a tener diferentes objetivos y sitios. Entonces vamos a tener unos criterios para seleccionar los cultivos en asociación con árboles maderables. Entonces digamos que no deben competir fuertemente por nutrientes y agua con los árboles recién plantados los cultivos. O sea, no debe haber una competencia de nutrientes. Entonces es importante obviamente que no se agoten los nutrientes de ese suelo hasta un nivel que pueda afectar la calidad de ese suelo, la calidad de nutrientes, la calidad física. Entonces se deben aplicar fertilizantes cada cierto tiempo, pues reemplazando esos nutrientes perdidos, pero haciendo un estudio de suelos antes, pues para analizar qué es lo que se ha perdido, qué es lo que se necesita, y así aplicar un fertilizante que sea óptimo. Para esto es importante recurrir a un agrónomo que nos indique cuál es el más pertinente, cuál es el fertilizante más pertinente para aplicar con toda la dosificación necesaria. Debe existir una experiencia con el cultivo de las especies en la zona que estamos trabajando. Entonces digamos que los cultivos de raíces y tubérculos
que tengan una gran extensión horizontal de las raíces, se deben plantar muy lejos del árbol, pues, para evitar daños a los árboles en el momento de, pues, de cosechar el cultivo agrícola. Bueno, no se debe dar una sombra muy densa antes de que los árboles estén bien establecidos. No es recomendable incluir especies trepadoras durante los primeros años de crecimiento de los árboles. En los sistemas agroforestales que sean permanentes, los cultivos deben ser tolerantes a la sombra. Deben al menos tolerarla, porque obviamente cuando va creciendo la especie arbórea va a generar una sombra. Entonces necesitamos que sean tolerantes a ella. Se debe tener un potencial económico con mercados locales e internacionales, sería lo óptimo. Y pues no causar daños a esos físicos, a esos árboles recién plantados. Hay que cuidarlos, hay que revisarlos, que no tengan plagas, que no tengan enfermedades. Si es así, pues entrar a revisar cuáles son los plaguicidas que me van a ayudar a cortar esto de raíz, todas esas plagas, enfermedades. Entonces hay que estar muy pendiente de ese cultivo, de esas especies arbóreas también, y tanto también de los cultivos, cuando simplemente revisar si están bien, si no hay plagas, si no hay enfermedades. Igualmente garantizar esa biodiversidad que me va a generar esos microclimas y un control también de esas plagas. ¿Cuáles son las características de un buen sitio? Se busca que sean planos o casi planos, porque cuando hay una gran pendiente son suelos superficiales, porque el agua va a tender a escurrirse, va a haber un escurrimiento y no se va a penetrar en el suelo. Entonces necesitamos que haya una penetración del agua. Lo más óptimo es que sean plano, casi planos, porque la pendiente pues escurre. Que no tenga una profundidad menor a 75 centímetros, que no tenga capas duras, ni peligrosidad, ni piedras en ella en sus primeras capas, en sus primeros centímetros. No es lo recomendable. Ni para cultivos, ni tanto de especies arbóreas, ni cultivos en general. Que no se encuentren erosionados, que no tengan problemas de drenaje o inundaciones, que sean suelos fértiles, que sean poco arcillosos, porque tampoco me va a permitir esa permeabilidad del agua, que sean poco ácidos, que no estén compactados por el ganado, porque cuando el ganado pasa, digamos, por esas zonas, lo va a compactar y no me va a permitir que sea fácil la penetración de las raíces ni la infiltración del agua. Entonces es recomendable hacer un análisis de todos los factores físicos, ambientales, químicos, ecológicos, silviculturales, para recomendar cuál es la especie que va en estos sitios. Algo que se puede hacer es revisar la química de los suelos, un estudio de suelos, y mirar qué especies se puede adaptar a esta zona, cuáles son sus nutrientes que tiene mayormente, y pues así poder recomendar qué especie iría en este sitio. Bueno, el espaciamiento entre los árboles depende del objetivo del sistema agroforestal. ¿Para qué quiero mi sistema agroforestal? Lo quiero para un cultivo perenne, lo quiero como cerca viva, lo quiero como una cortina rompevientos o como una plantación en bloque. Dependiendo del objetivo, va a haber un espaciamiento definido. Se va a tener en cuenta también la interacción de los componentes, y también va a depender del crecimiento de la especie. Entonces, digamos, en un sistema de producción de plantaciones en bloque, se tiene un espaciamiento sugerido de 3 a 3, 3.5, 3.5, 4 por 4 metros. Con cultivos perennes vamos a tener este espaciamiento. Cercas vivas, árboles en linderos de 2 a 6 metros y cortinas rompevientos de 1 a 1.5 metros. Como se dijo anteriormente, depende del objetivo del sistema de producción que yo esté haciendo, y también depende del crecimiento de la especie. Por eso vamos a tener estas diferencias. Depende del crecimiento de la especie que estemos plantando. El mantenimiento de la plantación va a tener una primera poda. No se van a eliminar las ramas existentes por debajo del 50% de la altura total del árbol. Entonces se debe podar hasta una tercera parte de la copa, y eso se debe hacer aproximadamente cuando el árbol está entre 3 y 4 metros de altura. También se hace un primer raleo, que se recomienda eliminar el 50% de los árboles. Uno de los métodos más fáciles es aplicar es eliminar 2 de cada 4 árboles, digamos, para eliminar los árboles enfermos. Este es uno de los métodos.
Los blancos son los árboles buenos, los que están en grisecitos son los árboles enfermos o fallantes, y el árbol por cortar. Entonces vamos a elegirlo teniendo en cuenta más o menos, sí, cortar de 2 de cada 4 árboles es uno de los métodos. Se va a tener una segunda poda y se aplica a todos los árboles y se debe realizar luego de efectuar este primer ralevo. Y se recomienda dejar unos 2/3 de la altura total del árbol limpio y 1/3 de copa. Se hace aproximadamente cuando tiene 5 metros de altura. Este segundo ralevo se va a tener en cuenta varios factores para realizarlo. La densidad de la plantación, la calidad del material de la especie en sí, la calidad del sitio. Y digamos, si ya es un ralevo final, se debe dejar en la plantación entre más o menos 200 y 250 árboles por hectárea, es lo recomendado. Estas actividades de mantenimiento se dan para evitar la competencia de los árboles por el agua, la luz, los nutrientes y pues obviamente evitar por supuesto su muerte y que hayan daños pues que sean irreversibles en el árbol. Bueno, vamos a tener la agroforestería en ese contexto agropecuario. Como se dijo anteriormente, es importante. Podemos definir diferentes sistemas. Entonces digamos que este me va a permitir hacer un aprovechamiento de los servicios del bosque. Para esas especies que estén ahí, un ejemplo, el ganado. Si el ganado está en esta zona, puedo plantar varias especies arbóreas evitando que se estrese el ganado. ¿En qué sentido? Va a generarle sombra. Y cuando hay sombra, el ganado se puede hacer debajo de estos árboles y generar esa sombra. Y eso evita, digamos, el estrés en estos animales, permitiendo que sea una mejor carne. Entonces también va a tener un servicio de polinizadores, animales, aves que vayan a vivir en los árboles. Entonces va a ayudar en la parte ambiental. También para los animales que estén ahí, va a haber un aumento de disponibilidad y calidad de los alimentos. Los animales se pueden alimentar de estas especies, pueden comer de ahí. Entonces me va también a permitir esas especies disminuir la erosión del suelo. Porque por el sector agropecuario se causa una erosión del suelo por el constante golpeteo de los animales. Entonces me va a prevenir, me va a disminuir esa pérdida de suelo por erosión. Entonces me va a ayudar en la parte ambiental, disminuyendo la erosión del suelo, aprovechando los servicios del bosque, permitiendo que polinizadores estén allí, animales, aves. Y también me va a beneficiar socioeconómicamente. Porque económicamente, primero, los animales no van a estar estresados, me les van a brindar sombra, alimento. Entonces es un gran beneficio ambiental, económico. La agroforestería y su relación con la biodiversidad. Entonces digamos, hay una implementación de sistemas agroforestales, permite la conservación de ecosistemas y sus servicios. Cuando hay una biodiversidad, me va a generar microclimas, hay mayor cantidad de especies, pueden ser polinizadores, pueden ser aves, insectos, obviamente que no sean plagas, pero me va a permitir esa biodiversidad. Es importante en el sentido de que vamos a ayudar al medio ambiente, pero también vamos a tener un beneficio económico. Entonces, me va a permitir conservar esos ecosistemas, esos servicios, esas interrelaciones que hay entre los árboles, entre los animales, me va a permitir conservarla. Y también, como se mencionó anteriormente, esa diversidad me va a permitir que haya una disminución de plagas, enfermedades. En Colombia hay muchas páginas que me permiten consultar, digamos, los cultivos, consultar el estado, cuál ha sido el avance en los años, cómo se ha comportado, el valor, cuántas son las hectáreas sembradas, digamos, Agronet es uno de ellos, Cipra, hay muchos que me permiten también conocer esos beneficios y es importante tener estos sistemas agroforestales, implementarlos porque tienen muchas ventajas, como se expuso anteriormente, dándome ese beneficio económico, dándome ese beneficio ambiental y también social y cultural. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.